Vamos al análisis. Yo saludo con gusto al investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Javier Martínez, que estás con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel. Es un gusto estar con ustedes. Oye, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en un artículo muy interesante, y me gustaría que lo compartieran precisamente, muy coyuntural al análisis del paquete fiscal, a todo esto que se está discutiendo, esto que ustedes plantean de que es un presupuesto de un solo hombre. Y me gustaría, siguiendo estas preguntas que ustedes se hacen, si es que es un presupuesto austero, cómo se va a cubrir este aumento que se está planteando de poco más de 8,000 millones de pesos, a dónde van los recursos, qué temas le incomodan o le parece no importarle al presidente de la República, pero sobre todo, para empezar, Javier, ¿sigue siendo un presupuesto de estos, siguiendo la metáfora de la cobija, de estos que, bueno, atiendes una necesidad, pero destapas otra? Javier, ¿cómo ves este presupuesto? Bueno, en términos generales, cuando se aprobó el presupuesto, vimos sobre todo aumentos, porque en términos absolutos, el presupuesto aumentó a 7 billones de pesos, cuando en este año el presupuesto es de 6.5 billones de pesos, es decir, aumentó 500 millones en términos reales, es decir, no es para nada un presupuesto, como se podría decir, austero. Entonces, cuando vemos las variaciones absolutas, tiene principalmente aumentos como en bienestar, en la Secretaría de Turismo, y reducciones sobre todo en los ramos autónomos. Ahora, esto tiene pues cosas agridulces, porque hay sectores que aumentaron muchísimo más que otros y otros que disminuyeron, quizás en una medida pequeña, pero que disminuyeron comparativamente. Solo para poner algunos ejemplos. Por un lado, entre las cosas positivas, aumentó el presupuesto de salud, con respecto a la información que teníamos de este año, a mitad del año, aumentó en 17%, y asimismo también aumentó el gasto en la Guardia Nacional. Básicamente pasó de 50,000 millones a 75,000 millones de pesos. Sin embargo, hay algunas cosas preocupantes. Por ejemplo, el gasto en educación en términos reales es el segundo más bajo, solo después de 2021, y lo mismo pasa con el gasto en ciencia y tecnología. Ahora, eso es lo que teníamos en la propuesta del presidente. Sin embargo, como sabemos, ahora la Cámara de Diputados está haciendo cambios y está discutiendo este presupuesto para aprobar un monto en concreto. Digamos, una cosa era lo que había propuesto el presidente y ahora se está discutiendo. No va a haber muchos cambios, como no ha habido en los últimos 2 años, pero sí va a haber cosas relevantes para la discusión. Javier, preguntarte, hablando de la Guardia Nacional, ahorita que comentabas que sí tiene un incremento, pero no sé si esto se reflejará en atacar a la delincuencia y a la violencia que está viviendo actualmente, porque tengo entendido que pues lo de la Guardia Nacional, pues sobre todo son construcción de cuarteles y obra pública, inversión pública en este sentido. ¿Se traducirá en un presupuesto dirigido en materia de combatir la seguridad o la inseguridad? Todavía es difícil saberlo, pero justamente está en un proceso de construcción, donde la mayor parte de la inversión es en seguir construyendo los cuarteles, pero esperemos que pues sí tenga algún efecto positivo. Sin embargo, pues creo que la mayor discusión y preocupación al respecto de la Guardia Nacional es que esté bajo el cobijo de las Fuerzas Armadas y no mantenga un sistema civil dentro de su estructura, que es la discusión que se va a llevar más adelante a partir de la reforma que va a proponer el presidente. Bien, eso es en cuanto a la austeridad del presupuesto. Bueno, esto comentabas, el gran recorte a los órganos autónomos, ¿tiene dedicatoria este recorte? Que pues en este caso es el recorte el más grande, pues es el INE, el Instituto Nacional Electoral. ¿Consideras que hay cierta manera, alguna dedicatoria así al INE, este recorte? Bueno, primero es
El proyecto de presupuesto es planteado por estos órganos autónomos. La Cámara de Diputados hace una revisión de esta propuesta y ya a partir de ello hace reducciones y aumentos en el presupuesto total en diferentes ámbitos. La información que tenemos hasta el momento de lo que se ha discutido en la Cámara de Diputados es que en términos generales se planea disminuir a los órganos autónomos 8,000 millones de pesos. A la Cámara de Diputados se va a ver una transferencia más bien de 125 millones de pesos a la Cámara de Senadores. La Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, es decir, todo el Poder Judicial, va a tener en total una reducción de 3,000 millones de pesos y lo más fuerte va a ser sobre el INE de 5,000 millones de pesos. Por otro lado, vemos que los aumentos van a ser en el gobierno federal, porque esos recursos que se recortan de un lado se aumentan de otro. No quiere decir que se vaya a reducir el total del PEP, sino simplemente se transfieren a las secretarías. Por ejemplo, la SRE va a tener un aumento de 500 millones, al parecer, SADER de otros 3,000 millones, CEP de 100 millones de pesos, que es relativamente pequeño, pero por ejemplo programas específicos como Jóvenes Construyendo el Futuro va a tener un aumento de 500 millones de pesos, las pensiones para personas con discapacidad de 2,000 millones de pesos y Sembrando Vida otros 500 millones de pesos. Y justamente lo que vemos es que la mayor parte del dinero se saca del INE para transferirse a los ramos administrativos del gobierno federal. En particular, yo creo que sí tiene una dedicatoria. Lo preocupante es que no se quiere tomar en cuenta los gastos que va a tener, o puede tener más bien el INE el siguiente año. Para poner un ejemplo, el siguiente año hay elecciones de gobernadores en varios estados, pero adicionalmente, y eso por propuesta del presidente, se espera que haya una consulta popular y la revocación de mandato. Así es. Entonces, en gran medida, el presupuesto que está destinado al INE debería ir para estos fines. Sin embargo, pues la Cámara de Diputados no ha aceptado que se destinen esos recursos para acciones que ellos mismos han promovido. Sí. Sí, esa es la discusión que vamos a dar. También comentabas, Javier, el tema de la educación. Yo con sorpresa me he estado viendo el tema de las escuelas de tiempo completo, que bueno, por un lado desaparece ese programa ya que estaba funcionando, que tenía buenos números, digamos, buenas mediciones, y bueno, lo reenfocas a las becas, estas de las becas Benito Juárez y demás. Es decir, hay de pronto temas que incomodan y temas que pues parecen como que dejar de lado. La educación me llama la atención que la educación pues está como tablas, ¿no, Javier? Sí, lo que pasó con la escuela de tiempo completo es que desapareció el programa presupuestario donde estaba el dinero específicamente para este programa y se supone que en parte se iba a apoyar para seguir de alguna manera con esta idea de las escuelas de tiempo completo a través del presupuesto de las escuelas nuestras. Es decir, en general iban a hacer estas transferencias de las escuelas nuestras, pero una pequeña parte iba a servir para continuar con esta idea de las escuelas de tiempo completo. Sin embargo, no sabemos específicamente cuánto de ese dinero se ocupó realmente para las transferencias directas a los comités de padres de familia que se planean dentro del programa y cuánto va a servir realmente para continuar con estos programas de escuelas de tiempo completo que, pues como mencionas, había tenido resultados interesantes y positivos. Ahora, creo que lo más importante es ver en términos generales cómo está el presupuesto educativo, y en términos generales estamos con un presupuesto muy bajo. De hecho, tenemos el segundo presupuesto más bajo desde desde que tenemos datos. Entonces, creo que hay un mal enfoque de prioridades desde ese punto de vista, donde, sin tratar de caer en un lugar común, creo que educación debería ser uno de los principales proyectos de cualquier administración, y ver disminuciones con respecto a años anteriores es preocupante. Sí, claro, por supuesto. Pues Javier, muchísimas gracias por esta charla, pendientes al análisis y bueno, como bien dices, la discusión que se va a estar desarrollando, una discusión maratónica la que se va a estar desarrollando. Javier Martínez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como siempre, gracias. Muchas gracias, tengan un excelente día.